Mi esposa, Lei, estaba encerrada en la cocina. Sentada en una silla, lucía como me sentía. Me daba vergüenza tener que encerrarla. Ella intentó escapar y yo reaccioné de forma exagerada. Las llaves estaban escondidas y no las tenía a mano. He aceptado esta decisión por ahora. Su hermoso maquillaje estaba arruinado por las lágrimas, y una mancha de vómito cubría el pecho izquierdo de su pequeño vestido negro. De pie cerca del fregadero, podía oler vino parcialmente digerido y bilis. Cuando Lei se dio cuenta de que había vuelto a casa temprano, se quedó tan impactada y molesta que inmediatamente corrió al baño a vomitar. No le salió bien. Mientras mi esposa se ocupaba de vomitar su almuerzo, yo mismo estaba algo sorprendido y triste. Supuestamente había salido esa mañana hacia una feria comercial en Atlanta y no regresaría hasta la tarde del domingo. Me dio un beso de despedida a las 7 de la mañana y se fue en un viaje de 4 horas a Atlanta. A media mañana, un camión que intentaba hacer un giro brusco golpeó un poste eléctrico frente a mi tienda y lo derribó. Esto provocó un corte de energía. Mi tienda de armas de bloques de cemento no tiene ventanas intencionalmente, y ese día hacía bastante calor. Durante una hora, todos estábamos sudando en la oscuridad, y mis empleados estaban exigiendo en voz alta un pago adicional por riesgo. Estaban bromeando, por supuesto, pero solo a medias. Aún estábamos esperando al equipo de electricistas de la cooperativa cuando Lei me llamó. Con su tono alegre de canto, dijo: «Hola, cariño. He llegado a Atlanta. Estoy en el mismo hotel que la última vez, compartiendo habitación con una de las chicas que está registrada a su nombre. Actualmente estoy en el centro de convenciones montando el stand. Abrimos a las 2 de la tarde. Después de eso, no me llames. No podré contestar. Te llamaré todas las noches cuando esté libre». Después de unos minutos, un equipo de trabajadores de la cooperativa eléctrica finalmente llegó. Poco después, el jefe del equipo entró en mi tienda y me dijo que habían traído un poste del tamaño equivocado y que tardarían otras 3 horas en restaurar la energía. Cerré la tienda y di a todos el viernes libre. Fui directamente a casa, soñando con una larga y refrescante ducha. Imagina mi sorpresa cuando entré en el dormitorio y allí estaba Lei, de pie junto a la cama. Llevaba un conjunto caro que le compré en una boutique exclusiva durante nuestra luna de miel, de un rojo oscuro, con copas completas, ligas y un tanga de satén. Desde que se lo di hace 7 años, mi esposa solo lo había usado un par de veces. Mi esposa no me notó entrar porque se estaba poniendo su ajustado vestido negro por la cabeza, cubriéndose la cara. Lei estaba extrañamente inestable en sus pies. Tengo un sentido del olfato sensible y olfateé vino y emoción. En la cómoda detrás de ella, noté una botella abierta de Chardonnay y un pequeño charco de vino derramado con una copa que tenía un sorbo o dos. Supuse que quedaba una copa en la botella de vino para los espíritus. Esto significaba que ella había bebido al menos 3 copas, lo cual era excesivo para ella. Está claramente emocionada. Cuando Lei está emocionada, su aroma me recuerda a un pastel de durazno recién salido del horno. El olor llena mis fosas nasales. En un instante me di cuenta de que mi esposa estaba un poco ebria y se había puesto su atuendo. Me emocioné al pensar en tener una noche inolvidable, pero solo duró un segundo hasta que recordé que Lei debería estar en Atlanta. Inmediatamente me di cuenta de que se estaba preparando para usar su atuendo para alguien más, para alguien aquí en la zona. Cuando su vestido se deslizó para revelar su cara, su reacción al verme es algo que nunca olvidaré. Mi joven esposa se aclaró la garganta diciendo: «Lo siento», luego comenzó a toser y corrió al baño. Ver a Lei vomitar la mayor parte de la botella de Chardonnay junto con el resto de su almuerzo disipó la posibilidad de que estuviera planeando una sorpresa especial para mí. Incluso mientras mi corazón se hundía y mi universo se desmoronaba, no podía apartar la vista de su elegante silueta y de su vestido ajustado mientras vomitaba. Su figura es tan atractiva. Estoy seguro de que Boden Tai también encontró atractiva su figura. Tai es el director de marketing helado de Everpart,
el fabricante de piezas de automóviles donde trabaja Les. Hace unos años, Tai llevó una furgoneta llena de mujeres que hacían bailes a un stand en una exposición, llamándolas Caramelo de Stand. Cuando los empleados de los departamentos de recursos humanos y legal de la empresa se enteraron de esto, Everpart tuvo una explosión, como en la película Meltdown de GTA-V. El señor Cope, el propietario de Everpart, es vergonzosamente indulgente con Tai, pero incluso él no pudo ignorar tal violación. Ahora, el señor Cope exige que Tai utilice solo empleados a tiempo completo en el stand. Por lo tanto, Tai recluta Caramelo para el stand. De entre los empleados de oficina disponibles, le pide a Lei y a media docena de otras mujeres delgadas y bonitas que llenen el stand de la exposición. Llegó a un acuerdo con el señor Cope de que llamaría a sus reclutas voluntarios y les pagaría en secreto 1,000 pesos en efectivo por cada día de trabajo. Nadie se quejará a la dirección de que llevan una blusa ajustada cuando les pagan 1,000 pesos al día en efectivo libre de impuestos en su trabajo principal. Lei es contadora y muy buena en eso. La ironía es que tuvo que trabajar en la oficina casi un mes entero para ganar tanto como ganó en un fin de semana en la exposición, una interesante demostración de la ley de la oferta y la demanda. Odiaba que Lei tuviera que trabajar, pero necesitábamos su salario para llegar a fin de mes. Mi padre era un hombre rico cuando falleció el año pasado. Despreciaba los fondos fiduciarios e insistía en que sus hijos crecieran sabiendo lo que valía ganar $1. Estableció que cada uno de sus hijos debería abrir su propio negocio y vivir solo de lo que ganaran hasta cumplir 30 años. Solo entonces tendrían derecho a recibir su parte del fondo familiar. Mi hermano y mi hermana, ambos unos años mayores que yo, estaban a la altura de la tarea y me aseguraron que la experiencia valía la pena. Prometieron continuar esta tradición con sus hijos. Como el más joven de los hijos de mi padre, aún me quedaban 2 años. Lei y yo vivíamos del salario que ella recibía y de lo que yo podía traer de mi tienda de armas. Sé que la frase, mi tienda de armas, suena lucrativa. No es el caso en la Georgia rural. La tienda pertenecía a mi tío Kevin y era más un pasatiempo que un negocio rentable. Al tío Kevin le encantaba cazar y la tienda le daba la oportunidad de interactuar con los mejores cazadores de nuestra parte del estado. La tienda pasó a ser mía porque un par de meses antes de graduarme del Georgia Tech, el tío Kevin sufrió un derrame cerebral. En lugar de obligarme a comenzar un nuevo negocio desde cero, como hicieron mi hermano y mi hermana, mi padre me dio la oportunidad de convertirme en propietario de una tienda. La ventaja era que no tenía que crear un nuevo negocio durante una recesión económica cuando el crédito es casi inexistente. El inconveniente era que el potencial de crecimiento era limitado. El día que el Lai vomitó en nuestro baño, yo había sido propietario de la tienda durante 7 años y era el principal experto en el mundo sobre el potencial de crecimiento limitado. Estaba extremadamente orgulloso de que ninguno de mis 5 empleados se perdió un solo cheque de pago debido a la economía horrible y a las vicisitudes del COVID, y estaba seguro de que con algunas mejoras de capital podría convertir la tienda en un negocio más rentable. Pero no podía calificar para un préstamo. No tengo suficiente colateral para compensar el riesgo, y las instituciones de crédito son extremadamente adversas al riesgo cuando se trata de financiar ventas de armas de fuego. Lei consiguió un trabajo en Everpart porque es la única empresa en el área lo suficientemente grande como para necesitar un contable a tiempo completo. En consecuencia, Lei ha pagado extremadamente poco por sus calificaciones. Entre el salario de Lei y lo que yo traigo a casa de la tienda, apenas llegamos a fin de mes. En verdad, estábamos mejor que muchos en el área y no teníamos de qué quejarnos. Sin embargo, cuando la vida nos lanza sus contratiempos, como la fuga del calentador de agua o el fallo del arranque de mi camioneta, ajustamos nuestro cinturón y hacemos lo que podemos con menos, al igual que todos los demás. Los pagos en efectivo de Belles han mejorado enormemente nuestra calidad de vida. Cuando Boden Tai preguntó si le gustaría trabajar en una exposición, ella nunca se negó. A Lei y a mí nos tomó 10 minutos limpiar su vómito. Trabajamos en silencio. Ninguno de los dos dijo una palabra.
Ley no quería explicar lo que estaba haciendo en casa vistiéndose para otro hombre, y yo no confiaba en mí mismo para controlar mi temperamento. Normalmente soy lento para enojarme o perder los estribos, pero en las raras ocasiones en que realmente me molesto, tengo serios problemas de autocontrol. Hoy es uno de esos casos. He aprendido que es mucho más fácil no perder los estribos en primer lugar que contenerse después de haberlo hecho. He estado trabajando en esto durante varios años. Cuando terminamos de limpiar, quería que fuéramos a la sala de estar y discutiéramos todo con calma. Ley dijo que tenía que irse, de lo contrario se haría tarde. Cuando le pregunté a dónde necesitaba ir, cerró la boca y sacó la mandíbula. Puede ser increíblemente obstinada. Después de 15 minutos de hacer preguntas cada vez más hostiles, ninguna de las cuales respondió, dijo que necesitaba ir al baño. 2 minutos después, la atrapó intentando escabullirse al garaje, agarrando un vestido nuevo en una percha. Casi salió por la puerta antes de que me diera cuenta. Fue entonces cuando reaccioné. Después de unos minutos, logré detenerla y hacerla sentar en una silla. Tenía la garganta rasposa de gritar. Lo único bueno era que finalmente tenía toda su atención. Ella me vio perder la paciencia y tuvo miedo de convertirse en el objeto de mi ira. Estaba físicamente a salvo. Mi enojo nunca iba acompañado de violencia, pero Letty no lo sabía. La asusté hasta dejarla temblando y la hice sentir como una estúpida de primera clase. El lado positivo es que, sentada en la habitación, se dio cuenta de que no iba a ninguna parte y que era mejor que hablara. Le pregunté, ¿a dónde vas? La respuesta no debería ser una farsa de feria comercial en Atlanta. Entonces se echó a llorar. Más tarde le pregunté, de todas las personas, ¿elegiste a Bowland? Este hombre es un cerdo y lo odias a muerte. Sí, lo odio. No lo soporto. Sabía que era verdad. Las responsabilidades contables de Letty recaían en el departamento de marketing de Tai. Tenía que comunicarse con él débilmente. Él fue decente con ella, pero ella odiaba la forma en que trataba a las otras mujeres en la oficina. Prácticamente bailó de alegría cuando uno de los jefes del departamento de inventario denunció su comportamiento al departamento de recursos humanos. No fue la primera acusación de acoso. El señor Cope lo puso en periodo de prueba. Debería haber sido despedido, pero el señor Cope pensó que era un genio del marketing. Aunque Tai mantuvo su trabajo, fue la gota que colmó el vaso para su esposa. Al enterarse de esto, ella lo dejó, llevándose a sus 2 pequeños hijos con ella. Le pregunté, si no lo soportas, ¿por qué fuiste a su casa? No iba a su casa, sino a un hotel. Solo responde a la pregunta, Letty. Perdí la apuesta. ¿Dinero? Sí, una apuesta. Aposté con él a que Georgia vencería a Clemson. La semana pasada, Clemson ganó ese juego. Técnicamente hablando, Clemson no solo ganó el juego, sino que también superó la línea de apuesta por más de 2 touchdowns. No fue una sorpresa, ya que Georgia estaba en un proceso de reconstrucción antes de Clemson. Perdieron 5 juegos y fueron absolutamente terribles en comparación con Georgia. La historia finalmente comenzaba a tener sentido. Los 4 hermanos mayores de Letty, todos 5 hermanos, nacieron dentro de un año uno del otro. Tener 4 hermanos mayores como rivales la convirtió en la más épica y competitiva habladora de tonterías que he conocido. Su nombre completo es Violeta, pero no se parece en nada a una violeta. Podría agarrar la cara de un chico en un abrir y cerrar de ojos. Cuanto más odia a alguien, más groseras son las cosas que dice. Así que la familia comenzó a llamarla Letty como graduada de Georgia. También le encanta presumir y aparentemente apostó por sus adorados Bulldogs. Esta es una actividad peligrosa para alguien que tiene nada más que un interés casual en los deportes. ¿Cuáles eran exactamente las apuestas, Lenny? Ella sonó antes de hablar. Viaje a las Islas Vírgenes Británicas, 10 días en un resort todo incluido y un crucero en velero.
Bowden lleva a su esposa e hijos allí todos los años. Conseguiría su boleto en febrero. Para ti y para mí, era una apuesta muy alta. Para nosotros. Es decir, si ganas. ¿Y si él gana? Inicialmente, la apuesta era que si él ganaba, él me tendría a su disposición todo el fin de semana. ¿Te tendrá todo el fin de semana? ¿Qué significa eso? Sabía perfectamente lo que eso significaba, pero quería que ella lo dijera. Andy, esto significa que estaré a su disposición. ¿A su disposición para qué? Letty, prepárate. Limpiar sus baños. Pintar la casa. Ella miró hacia abajo y desvió la mirada de mí. Con una voz pequeña dijo, hacer lo que él quiera. ¿Sabes, en la cama? ¿Estás hablando de hacer el amor? Se sonrojó. Sí, Andy. Me refiero a un caballero. Respiré hondo 3 veces antes de preguntar con el tono más suave posible, Letty, ¿no crees que deberías haber empezado con esto de hacer el amor? Me da vergüenza, Andy. Comenzó a llorar de nuevo antes de poder continuar. Dije, volvamos un poco más atrás. Tú estableciste las apuestas originales. ¿Qué significa eso? Realmente no quería responder a esta pregunta. Comencé a perder el control de mí mismo de nuevo y Letty vio cómo crecía la ira dentro de mí. Ella inmediatamente comenzó a hablar. Tomamos la ruta de doble o nada. Si gano, él aún proporciona un viaje de primera clase para 2 y 2,000 pesos en efectivo. ¿Y si él gana? Tendría que hacer todo lo que dije antes, pero también tendría que aceptar. Fue muy difícil para ella pronunciar esta frase, aceptar tomar varias sustancias prohibidas todos los días por su bien. Él bromea diciendo que me extraña la niña buena y que quiere verme relajada y con el pelo suelto. ¿Sustancias prohibidas? ¿Estás bromeando? Prometió que para el domingo por la tarde estaría tan sobria como un vaso. La sustancia ilícita más fuerte que Letty había tomado era un margarita en las rocas. Y aún así, solo de vez en cuando, no quería hacer esta pregunta, pero tenía que hacerlo. ¿Quién ganó la apuesta inicial que te llevó al juego de doble o nada? Ella respondió, yo. Ganó un viaje a las BVI y luego duplicó para obtener más dinero de pasaje y gastos. Apostó por los Bulldogs, que están en una mala racha este año con tales apuestas significativas. Cubrí mi rostro con la mano y salí a la terraza detrás de nuestra casa. Letty puso su virtud a prueba una vez y luego volvió a hacerlo. Era muy difícil pasar por esto. Tuve que caminar durante unos minutos en el fresco aire de la tarde antes de poder hablar con normalidad nuevamente. Al regresar a la casa, dije, no vas a ir a ningún lado. La apuesta está cancelada. Tu cuerpo me pertenece y mi cuerpo te pertenece a ti. No puedes apostar algo que no te pertenece. Así como yo no puedo apostar por la granja de mi tío Kevin. Y no hablo galés. Ha intentado hablar galés tantas veces y siempre lo regaño. Es embarazoso. Él me hará lo mismo. ¿Cuántas veces has discutido hasta ahora, Letty? 24, en los últimos 2 años he ganado 24 veces seguidas. Ella estaba absurdamente orgullosa de eso, hablando de algunas de las apuestas. Todas se basaban en que los equipos del top 20 ganarían contra los equipos de la parte baja. Bowden siempre elegía al equipo de la parte baja hasta la apuesta de la semana pasada, dije. Y luego perdiste la 25ª apuesta. Lo que estaba en juego era tu lealtad hacia mí y el uso de sustancias ilegales. Y durante todo este tiempo, ni siquiera pensaste si te estaban tendiendo una trampa. ¿Por qué sucedió esto? Este perdedor es tan malo apostando que hasta la semana pasada nunca había ganado contra mí. Letty, te tendieron una trampa. Cada equipo por el que apostó hasta hace poco estaba garantizado que perdería. Perdió deliberadamente. Estaba orgulloso de lo tranquilo que dije esto y luego pregunté, ¿y cuáles fueron las apuestas en las 24 apuestas anteriores?
La tasa estándar era una tarjeta de regalo de Target primero por 20 pesos, las últimas 6 o 7 veces por una tarjeta de 100 pesos. A ella le encantaban las tarjetas de Target y casi arruina nuestro matrimonio por causa de esa tarjeta. Cardinal. Vertí el resto de la cerveza y tomé un poco de bourbon del gabinete sobre el refrigerador. Lo serví en 2 dedos y le eché un par de cubitos de hielo. Mientras hacía esto, respondí, después de 24 apuestas consecutivas de pequeñas cantidades que eran fáciles de ocultar para mí, de repente él aumentó la apuesta a 10 días en un resort caribeño todo incluido. ¿No te preocupó eso? Sus ojos se abrieron. Claramente no lo había visto de esa manera. Bowden dijo que después de que su esposa lo dejó, no quería ir en su viaje anual. Dijo que ya lo había pagado y de lo contrario el dinero se desperdiciaría. Tenía sentido que la usara para una apuesta. ¿No es una explicación razonable? Era obvio que Tig había manipulado a Letty a través de su propio ego y avaricia. La expresión en su rostro lo decía todo. Al menos tuvo la decencia de sentirse avergonzada. Le pregunté, ¿y cuánto cuesta esta vacación en términos monetarios? ¿Es suficiente que su esposa quisiera reclamar la mitad del costo en su proceso de divorcio? Su falta de respuesta fue reveladora. Continué, ¿alguna vez has visto los boletos o la confirmación de la reserva? ¿Cómo sabías que incluso reservó el viaje? Cuando pregunté sobre eso, Letty parecía que iba a enfermarse. La realización se apoderó de ella y mi esposa finalmente comenzó a entender el plan de Tig. Es hora de terminarlo como lo habría hecho papá. Letty, ¿has pensado en cómo sería si pasaras el fin de semana acordando que él pudiera hacer lo que quisiera contigo? La expresión en su rostro era de confusión. Claramente no había pensado en esto. Pensaba que sería como una de esas apasionadas historias de amor que le encantaban. No pensó en lo que alguien como Tig podría hacer. Dije. Las condiciones eran lo que él quisiera, ¿verdad? Sí, Andy, respondió. ¿Hay algún tipo de eso en lo que te niegas a participar? Ella se sonrojó y miró al suelo, pero aún así respondió, ¿sabes lo que es? Y la apuesta a la que aceptaste era que no podías negarle lo que regularmente me niegas a mí. ¿Qué pasa si Bowden quiere hacer esto todo el fin de semana? ¿Qué pasa si quiere que lo hagas durante horas? También aceptaste esto. Ella se veía absolutamente disgustada. Su expresión cambió a horror y se estremeció visiblemente, comenzando a llorar con fuerza. Resígnate, querida. Hay una más. No estás tomando anticonceptivos. Tenemos mucho cuidado con lo que hacemos y cuándo lo hacemos. ¿Qué pasa si Bowden decide que prefiere no usar protección? ¿Cuándo terminó tu último periodo? Hace 2 semanas. ¿No estás ovulando? ¿Este fin de semana? ¿Qué pasa si quiere que dé a luz a su hijo? ¿Aceptaste esto? Letty de repente comenzó a vomitar. Le traje el bote de basura de la cocina. Se inclinó sobre él y emitió una serie de sonidos de arcadas, pero no salió nada. Estaba vacío como antes. Por la expresión en el rostro de mi esposa, me di cuenta de que finalmente entendía todo con total claridad. Lloró amargamente y dijo, «Qué tonta soy, Andy. No quería esto. Nunca se me ocurrió que él haría eso o que podría hacer eso. Estaba tan segura de que ganaría que ya había planeado lo que llevaría conmigo. No debería haber hecho la apuesta cuando perdí. Debería haberte dicho. Debería haberlo sabido mejor». ¿Qué estaba pensando? Comenzó a sollozar. Suspiré cansadamente. Es difícil de creer, pero mi esposa es en realidad una mujer increíblemente inteligente. Es contadora pública certificada y se graduó con honores de Georgia. Mr. Capp dijo que apodó a Letty, la encantadora, por su ingeniosa habilidad para hacer desaparecer las ganancias de sus libros. Sin embargo, ella era la hija menor y única en una familia de 7.
Su padre es pastor en una pequeña iglesia y sus grandes y musculosos hermanos la cuidaban con ferocidad. Ahuyentaban a cualquiera que no tratara a Letty con el mismo respeto que ellos. Solo unos pocos se atrevían a pasar por esta prueba. Así que, antes de comprometerse conmigo, Letty llevaba una vida apartada en un pequeño pueblo. El hecho de que la engañaran de esta manera se debía a una simple ingenuidad. No sabía cuán terribles podían ser las personas entre sí. Sumado a su casi completa falta de imaginación sobre la noche, se puede entender por qué una mujer inteligente se encontraría en esta situación. También fue su primera exposición a las apuestas de alto riesgo. Ambos sabemos que es una buscadora de emociones. Desde que comenzamos a salir, la he mantenido a salvo del peligro. Pero esta vez no estuve allí y ella se dejó llevar. Ahora su rostro estaba cubierto de mocos y lágrimas. Sentada en la silla, ni siquiera podía limpiarlo ella misma. Le limpié suavemente la cara con un paño de cocina húmedo, pensando que la calmaría, pero tuvo el efecto contrario. Sus sollozos se hicieron aún más intensos. Golpeé la mesa y dije, Letty, necesito que me escuches ahora mismo. Concéntrate, por favor. Letty se recompuso de nuevo. Esto es un divorcio inmediato. Sin mentiras. Sin exageraciones. No pases por salir. No que lex 200 pesos. Consigue el divorcio de inmediato. ¿Entiendes? ¿Sabes cuán cerca estoy de presionar el botón de expulsión ahora mismo? Especialmente después de que te sorprendí y aún así intentaste escabullirte. Letty asintió, manteniendo la boca apretada para no llorar. Te amo con todo mi corazón, y no quiero divorciarme de ti, pero necesitas explicarme todo esto. Cuando no respondió, comencé a bombardearla con preguntas. ¿Estás cansada de mí? ¿Te he decepcionado? ¿No eres feliz conmigo? ¿No soy lo suficientemente bueno para ti? ¿Cómo pudiste hacernos esto? El dolor brotó involuntariamente de mi voz al hacer estas preguntas. Me maldije por haber sido criado para no ceder a la autocompasión. No importa cuánto lo intentara, no podía contenerlo. Estaba seguro de que mis preguntas la harían llorar de nuevo, pero en cambio, la calmaron. Ella respondió con furia. No, cariño, no. No eres tú en absoluto. Eres el mejor hombre que he conocido. Estoy completamente satisfecha, Andy, y quiero estar casada contigo. Eres el hombre que necesito. Solo tú. La miré de cerca. No me está mintiendo. Está diciendo la verdad. Por eso me resulta tan difícil entender esta situación. Esto es terrible, dije. Por supuesto, espero que estés diciendo la verdad. Tendrás que trabajar mucho para corregir las cosas. Antes de comprometernos, te dije mi posición sobre la infidelidad. Solo yo y nadie más. En cuanto hagas algo con alguien más, todo habrá terminado entre nosotros. ¿Entiendes esto, verdad? Lo mismo siento, respondió Ley. Si alguna vez. Mi ira se encendió y la interrumpí. Espera, no. No te atrevas a decir eso. ¿Te he dado alguna vez razón para dudar de mi lealtad? Mi esposa sacudió la cabeza. Este incidente fue un gran fracaso de tu parte, continué. Nunca ha habido tales fracasos de mi parte. Tú y yo no somos moralmente iguales. Nunca he tomado pasos hacia la infidelidad. Pero tú. Si hubiera llegado a casa media hora más tarde, estarías bien en camino a ser Tixto y si esto hubiera sucedido, el divorcio sería inevitable. Nunca te he puesto en la posición en la que estoy ahora. Hice una pausa para calmarme de nuevo, notando que mis pensamientos iban en círculos y comenzaba a acumular ira. Me recompuse y me forcé a seguir adelante. ¿Alguien fue testigo de tu apuesta?, pregunté. ¿Hubo alguien más involucrado en la conversación sobre esto? Letty sacudió la cabeza. Entonces,
el único que realmente sabe que estás rompiendo tu palabra es él. Todos los demás pensarán que está mintiendo o exagerando. Incluso si supieran la verdad, no importaría. Nadie espera que te sometas a lo que él sugirió. Si decir que no te hace sentir culpable, tendrás que vivir con ello. Es mejor ser una persona casada feliz que vive con la vergüenza que un estoy divorciado viviendo con 10 veces más vergüenza. Ella contuvo un sollozo mientras asentía en acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo te comunicas con Tig? ¿Cómo organizaste este fin de semana? Hablamos en la oficina. Quería escribirme por mi móvil, pero no quise eso y lo bloqueé. Ayer en la oficina me dio un teléfono, pero nunca lo usé. Honestamente, ¿dónde está? En mi bolso. Recogí su bolso del suelo del armario. Contenía un teléfono prepago barato. ¿Y sí? Asintió. Revisé el teléfono. Había un SMS saliente con la palabra test. Ha habido varios SMS entrantes en la última hora. Tig quería saber por qué se había ido tanto tiempo. ¿Hay algo más que debas contarme que no hayamos hablado ya? Si descubro más tarde que estás ocultando algo más, se acabó entre nosotros. Sabes eso, ¿verdad? Ella sacudió la cabeza. Todo lo sabes, dije. Entonces está bien. ¿Puedo confiar en ti ahora? ¿Vas a intentar engañarme de nuevo? ¿Tendrás un cambio de corazón impulsivo? En el último segundo, con sorprendente amargura, respondió, no me voy a ningún lado, Andy. Eres mi hombre. Haré lo que digas. No me voy a ningún lado. Con una oración silenciosa, desbloqueé la puerta. Ella intentó asfixiarme con besos. Ahora realmente no quería besarla debido a la rabia, los restos de moco y el olor a vómito, estaba completamente fuera de mí. Sin embargo, era convincente. Después de un minuto, conteniendo la respiración, la aparté y le dije que subiera a ducharse y cepillarse los dientes, diciendo que no tuviera contacto con Tig por ninguna razón, necesitamos prepararnos, y ella estuvo de acuerdo. Al pasar junto a mí, le toqué el brazo para detenerla. Letty, me gusta este conjunto de ropa interior en ti. Hazme un favor y tómate un selfie frente al espejo del baño con este conjunto. ¿Lo harás por mí? Ella sonrió y asintió. Mientras ella se duchaba y se preparaba, fui a la barbacoa de Lonnie, que estaba a media milla de la casa. Compré un par de platos para llevar, pollo frito y cerdo con algunas guarniciones. Este era nuestro plato favorito. Aún era temprano para la cena, pero decidí que la comida ayudaría. Mientras esperaba, sonó mi teléfono. Letty envió un mensaje de texto con un selfie. Se había recogido el cabello en una cola de caballo, arreglado la cara y se había maquillado justo como a mí me gusta. Sabe exactamente cómo tocar mis botones. La foto me dejó sin aliento. El pensamiento de lo cerca que estuvimos del desastre esa noche me llenó de una rabia apenas contenida. Por esto, quería mi libra de carne de Tig y pensaba en cómo conseguirlo sin terminar en prisión. Entonces se me ocurrió que si involucraba a los hermanos de Letty en este asunto, probablemente no tendría que hacer nada. Mientras comíamos, le dije a Letty, sé que eres muy sensible a las burlas de tus hermanos. Haré todo lo posible para mantener este pequeño incidente solo entre nosotros. Ni mi familia ni la tuya deberían saber sobre esto. La expresión en su rostro mostró que me estaba muy agradecida. Pero tú y yo sabemos que hay que hacer algo sobre Bodentique. Lo que hizo fue una depredación seria. Si no hacemos nada, comenzará a cazar a alguien más, alguien que no tenga nuestros recursos. Alguien que no pueda defenderse. Debemos ser adultos responsables en esta sala. Ella asintió y dijo, quiero que él enfrente la justicia por lo que hizo. ¿Qué significa la justicia para ti? No creo que rompiera ninguna ley con lo que te hizo, Letty. Lo que hizo para que durmieras con él fue despreciable, pero no ilegal. Ella guardó silencio un momento y añadí,
Sin embargo, tenemos algo con lo que podemos trabajar, aunque ahora está en una habitación de hotel con sustancias ilegales. Esto es ilegal y puede ser suficiente para que lo arresten. Para hacer algo así, tendremos que involucrar a VK o al pequeño Joe. Ella gemía de horror. Dije, bueno, el pequeño Joe no tiene miedo de romper las reglas y VK hará todo según las reglas. Preferiría usar a VK porque es más probable que mantenga la boca cerrada. Además, me ha estado pidiendo prestado su bote de esquí vintage desde hace un tiempo para que pueda llevarlo y hacer saltos en los paseos inflables de Cheesecake. Con esto, puedo intentar comprar su silencio. Lo que tiene el pequeño Joe son resultados garantizados. Se asegurará de que Bowden sea detenido sin importar el costo. Te dejaré decidir. Ella reunió su valor y dijo, mejor VK. Tampoco confío en que el pequeño Joe mantenga la boca cerrada. Llamé a VK. Contestó al primer timbre. Andy, ¿cómo estás tú y mi hermosa hermana? Respondí, no muy bien. VK, ¿estás de servicio hoy? No. Bien, respondió. Necesitaré un gran favor de ti por esto. Te estaré muy agradecido. 20 minutos después, un SUV del departamento del sheriff se detuvo en nuestra entrada. VK es el hermano mayor de ella y el más aterrador de los cuatro. Como jefe adjunto del sheriff en el condado, VK tiene bastante responsabilidad. En nuestro estado, los sheriffs son políticos y no necesariamente tienen experiencia en la aplicación de la ley. El jefe adjunto del sheriff es el profesional superior en la aplicación de la ley, el que sabe cómo hacer el trabajo y dirigir el departamento. Mientras el sheriff se ocupa de asuntos políticos y trabaja con el comisionado y el público. VK es el jefe adjunto del sheriff de un condado y hace un excelente trabajo. A diferencia de su predecesor, ha ganado el respeto de las comunidades minoritarias. Los viejos residentes de la ciudad predicen que después de que el actual sheriff se jubile, VK se convertirá en el sheriff del condado durante los próximos 20 años. Le conté a VK lo que le sucedió a Leigh Bowden para salvar a Leigh de la humillación, le conté todo. Al principio, VK estaba muy divertido por la credulidad de su hermana. ¿Apostaste doble o cero a Georgia para ganar contra Clemson este año? Oye, esto es una estupidez. Sin embargo, a medida que continué describiendo el esquema de sustancias ilegales, su humor alegre se tornó sombrío. Se enojó cada vez más. Cuando VK se enoja, no pierde los estribos como yo. Sus labios están presionados firmemente y sus ojos chispean. Por eso es tan aterrador, dije. Ahora estamos en el Garden Inn, habitación 223. Debería tener sustancias ilegales con él. ¿Es posible registrar su habitación bajo algún pretexto? Tal vez puedas usar un servicio canino para rastrearlo. VK dijo que tenía algunas ideas y salió a su SUV para hacer algunas llamadas privadas. Regresó con una sonrisa y dijo, buenas noticias. Un cliente anónimo acaba de marcar el 911 desde un teléfono fijo en el Garden Inn. Informó que escuchó a un tipo en la habitación 223 del Garden Inn comprando sustancias ilegales a un traficante. Si la puerta está abierta cuando lleguen mis chicos, tendremos todo lo que necesitamos para una búsqueda legal. Letty preguntó, ¿no puedes fingir que vas allí y pedirle que deje la puerta abierta? Durante la última hora, Bodentai ha estado llamando a la línea directa cada pocos minutos y dejando mensajes de voz. No podía esperar para averiguar cuándo llegaría. Le entregué el teléfono y dije, escríbele. Letty, di que estás en el estacionamiento, pero estás nerviosa porque te vean parada en el vestíbulo. Pídele que deje la puerta abierta para que puedas entrar de inmediato. Ella escribió un SMS y lo envió. Tig no respondió a la solicitud y escribió en respuesta, ¿dónde has estado hasta ahora? Su teléfono sonó de inmediato. Le dije que no contestara. Si comienza a hablar con él, probablemente nos delatará. Escríbele una respuesta, dije. Dile que aparecí inesperadamente y que te tomó un tiempo dejarme.
Tig respondió, si quieres que la puerta esté abierta, debes estar interesada en mí. Letty, ¿qué debo hacer? Tuve una inspiración repentina en mi teléfono. Reproduje un selfie de Letty usando un conjunto de ropa en el espejo del baño. Lo recorté cuidadosamente para que pudiera ver la parte superior de su ropa y lo envié al teléfono de Letty a través de Bluetooth. Luego le pedí a Letty que le enviara un SMS. El primer plano de su ropa interior era revelador pero no identificable. Esta foto era suficiente para hacer que el hombre perdiera la cabeza. La reacción de Boden fue inmediata. Envió un SMS de respuesta, el mejor fin de semana de todos. Un segundo después, Tai envió una imagen desde dentro de la habitación del hotel, con la puerta bien abierta. VK hizo una llamada para poner las cosas en marcha y luego se sentó conmigo en la sala. Usé algún pretexto para enviar a Letty arriba por unos minutos. Cuando se rió, le pedí a VK que fuera gentil con Letty. Sé que ya te debo una gran deuda por esto, pero Letty es muy sensible a las burlas. Es una mujer inteligente pero ingenua y fue engañada y atrapada. Sé que querías llevarte el bote que heredé de mi papá. Si lo mantienes entre nosotros tres, te dejaré usarlo una semana al mes por el resto del año. Puedes elegir cuáles y yo incluso lo guardaré para ti. VK se rió y dijo, Andy, no me debes nada. Actuaste para proteger a mi hermana. Esperaba esto de ti. De lo contrario, nunca te habría permitido salir con ella. Sin embargo, estoy agradecido contigo. Lo que me pides hacer es literalmente mi trabajo. Capturarlo es lo menos que puedo hacer. En cuanto a mantener las cosas en secreto, quiero mucho a pequeño Joe, pero sabes cómo habla sin parar. Si se entera de lo que le pasó a Letty, todo el vecindario lo sabrá antes del mediodía del día siguiente. Nunca la dejará sobrevivir a esto, y eso es un hecho. Considera que tengo sentido común y prudencia. Acepté y me disculpé por las posibles consecuencias negativas. Él sonrió y aún así quiero pedirte prestado tu bote. El bote de esquí vintage de tu papá servirá para una ocasión. Sería agradable en junio, después de que termine la escuela, y puedo llevar a los niños un día de semana. La gasolina correrá por mi cuenta. Nos estrechamos las manos. Mientras esperábamos, Letty bajó a ver a su hermano. Letty realmente quería tener hijos. Decidimos posponer esto hasta que tuviéramos acceso a la herencia. Mi hermana lo esperaba con ansias, pero mi hermano no. Ambos nos aconsejaron esperar. Letty disfrutaba de la maternidad mientras cuidaba de nuestros muchos sobrinos. Interrogó a VK con un tercer grado sobre lo que estaba pasando con sus hijos. Annie y Raskel son sus sobrinos favoritos. Al final, VK llamó. Se rió en algunos momentos, pero no dijo nada especial. Después de escuchar durante un par de minutos, VK dijo, está bien, buen trabajo, Darnell. Agradece también a Carlos por mí. Después de eso, nos dijo que Boden Tig había sido arrestado hace unos minutos en el Garden Inn por posesión de una sustancia controlada con intención de distribuir. Al final, se encontraron en su poder. Tenía una cantidad significativa, bolsas vacías y balanzas. Esto indica intención de distribuir. Por esto, definitivamente recibirá una sentencia de prisión. Letty, no deberías tener nada que ver con sustancias ilegales. No solo son altamente adictivas, sino que también alivian las inhibiciones. Hice todo lo posible por controlarme. Letty acarició suavemente mi espalda. VK continuó. La causa probable para el aviso anónimo no era muy fuerte, pero Boden se delató. Estaba fumando en su habitación cuando los agentes del sheriff pasaron. La puerta estaba abierta, así que los agentes olfatearon el humo y entraron. Tai trató de empujarlos fuera. Durante la pelea, dejó caer una bolsa de sustancias ilegales en el pasillo frente a 4 testigos, incluido el gerente del hotel y el reparador de turno. Después de esto, comenzó a comportarse de manera beligerante y a resistirse.
los asistentes tuvieron que someterlo. El oficial que realizó el arresto fue Darnell Biss. Él fue quien lo hizo. Lo conoces, ¿verdad? Es un cliente habitual en mi tienda. Así que asentí. Letty sacudió la cabeza negativamente. Y Bowden estaba 2 años por delante de mí en la escuela, y su padre era miembro de la legislatura estatal en ese momento. Empezó la universidad 4 años antes de que tú comenzaras la secundaria. Así que no lo conocías en la secundaria. Acosaba a los niños. Pasaron 15 años, pero Darnell finalmente se vengó. Darnell prometió invitarnos a mi esposa y a mí a una cena de carne por haberlo enviado a este desafío. Nos reímos mucho al respecto. El padre de Darnell era un mecánico diésel que trabajaba para Paul. Se movía entre diferentes concesionarios según el trabajo de reparación que necesitara hacerse. La familia de Darnell eran buenas personas. Pa me inculcó el respeto por la gente buena. Me alegra que haya conseguido su venganza. Letty preguntó, ¿y qué pasará con Bowden? Respondió, ¿conoces a Lanny Wilcox? Es el fiscal del distrito, pero no tiene piedad cuando se trata de sustancias prohibidas. La intención de distribuir conlleva un castigo obligatorio, si no me equivoco. Se hará un ejemplo con el señor Tig. Luego miró a Leigh. Darnell pudo apoderarse del teléfono celular de Tig. ¿Hay algo en este teléfono que te daría vergüenza? ¿Textos, correos, llamadas o fotos? Leigh respondió, solo la foto que enviamos en los últimos 2 años. Nos llamamos un par de veces cuando estábamos en ferias comerciales y discutimos sobre horarios de trabajo. Eso es todo. Quiero que esta foto desaparezca, respondió Ya está arreglado. Cuando se despeje la escena, el teléfono de Tig será encontrado roto y reportado como dañado durante la altercación. Le debes a Darnell por esto. Darnell me compraría un par de cajas de municiones de 9 milímetros al mes y un palet de cartuchos de 12 al final del verano. Mantenía una cuenta corriente y pagaba en cuotas regulares durante todo el año. Anoté mentalmente que este año el pago sería a expensas del establecimiento. Además, una vez al mes, aproximadamente, entraba a la tienda buscando una buena oferta en una pistola para su hijo mayor. Hace unos días cambié un Remington 870 Wingmaster en buenas condiciones. Le ofreceré un buen trato a Darnell. Yo me encargaré de eso, dije, y dejé todo como estaba. Asintió en señal de comprensión. Letty le preguntó, ¿y si Bowden dice que estaba en la habitación esperándome? ¿Bowden? No dirá. Fue arrestado por posesión de sustancias controladas. Es lo suficientemente inteligente como para entender que nadie le creería. En segundo lugar, no hay nada excepto tu teléfono por el que pueda ser rastreado. Su teléfono está roto. Si hace un escándalo por su teléfono roto, obtendremos una orden para investigar las copias de seguridad de Internet y se enterrará solo. Darnell echó un vistazo más de cerca a su teléfono y los últimos mensajes de texto eran en su mayoría del dealer de Tig. Hay un historial de las transacciones incriminatorias. Es poco probable que Teide diga algo que llame la atención sobre el teléfono. En lo que a ti respecta, no hay evidencia de que alguna vez hayas poseído este teléfono. Lo tomaré y desaparecerá. ¿No puede rastrearse el teléfono hasta esta casa?, preguntó Letty. Respondió. Un investigador determinado puede obtener registros de la compañía de telefonía móvil y triangular el teléfono. En una gran ciudad, probablemente sea posible rastrearlo dentro de un radio de media a 4 millas. Aquí en el campo, no tenemos tantas torres. La búsqueda solo puede reducirse a un radio de 8 millas. Hay 100 casas dentro de un radio de 8 millas de aquí. Así que la respuesta no es tan simple. Si todo falla, yo estaré a cargo de la investigación. Miró a ambos y dijo, hay una cosa más que deben saber. Cuando registraron la habitación, encontraron un equipo bastante sofisticado para filmar.
Estas cámaras son invisibles pero tienen alta resolución. Una de ellas estaba en la barra de la cortina. La otra estaba instalada en los cajones. Los asistentes no las habrían notado si no las estuvieran buscando. Cuando los asistentes entraron en la habitación, ambas ya estaban funcionando. Tenía sustancias ilegales y cámaras de chantaje. Necesito dibujarles un cuadro de cómo fueron enmarcados. No te preocupes por ti misma, Letty. La familia de tu esposo es conocida por ser rica. Quizás él era el objetivo, no tú. ¿Qué podría hacer Tate a Andy teniendo materiales incriminatorios sobre ti para chantajearte? Su rostro se volvió pálido. No respondió. No tenía nada que decir. Bien. Apenas esquivaste una bala, hermana, dijo Ubeka, pidiendo hablar a solas con Letty. Salí al pasillo para darles privacidad. Los miré mientras susurraban. Letty me miró a los ojos y comenzó a llorar de nuevo. Era demasiado para mí y me di la vuelta. Cuando Ubeka estaba a punto de irse, le agradecí calurosamente, pero él lo desestimó como trivial. Aquí, las familias se cuidan entre sí. Más tarde esa noche, le pregunté a Letty qué le había dicho Ubeka. Dijo que si alguna vez te hago a ti lo que nuestra madre nos hizo, entonces mejor empaco mis cosas y me voy del distrito. De lo contrario, él mismo me castigará y me hará llorar de dolor, lo que me asustó hasta la muerte. Andy, nunca he visto a mi hermano tan enojado. Esto hace referencia al hecho de que la madre de Letty, Loretta, se escapó de su esposo cuando Letty y sus hermanos eran niños. Este hombre resultó ser el abogado de Pa. Cuando era pequeño, mi padre era dueño de varios concesionarios de automóviles en el sur de Georgia. Tenía un equipo completo de abogados trabajando para el de la Sociedad de Augusta. Uno de los abogados iba allí cada semana para reunirse con Pa sobre casos actuales. Durante cada uno de estos viajes, el abogado se detenía y almorzaba en el comedor donde Loretta trabajaba como mesera. Tenía que trabajar allí para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. La familia de Letty era muy respetable, pero los predicadores pobres del campo como el padre de Letty nunca tenían mucho dinero. Loretta era una belleza y el abogado de paz se sintió atraído por ella. Luchó en la vida con su destino. El abogado era un hombre guapo y sabía cómo llevar una conversación. Con el tiempo, fue seduciendo poco a poco a Loretta, obligándola a dejar a su familia por él. Le prometió una vida fácil y lujosa en la gran ciudad de Augusta. Incluso le dijo que en 1 o 2 años los niños podrían mudarse con ellos. Esto fue todo lo que Loretta necesitaba para decidirse a huir con él. El padre de Letty, Roy, quedó conmocionado por el incidente y perdió su puesto en la iglesia debido al escándalo. Paul estaba furioso. El abogado era su empleado, a quien había traído a la ciudad, y se sentía personalmente responsable. Papá despidió inmediatamente al abogado. El día que los diáconos de la iglesia de Roy le pidieron que renunciara, mi padre lo contrató como gerente de ventas en su concesionaria de Ford y Lincoln. Esto representaba un aumento salarial significativo en comparación con el sueldo de un predicador. Papá intentó apoyar a Roy y dar un mensaje a la comunidad. Funcionó, pero también tuvo una consecuencia inesperada. Fue la mejor decisión comercial que papá tomó en su vida. Roy tenía una reputación de honestidad y respeto, y vendió muchos autos para papá. Bajo el liderazgo de Roy, la concesionaria de Ford se convirtió en la piedra angular del imperio empresarial de papá. En los siguientes años, papá y Roy se convirtieron en los mejores amigos, un empresario duro al que todos temían y un predicador desacreditado al que todos amaban. Roy no sabía cocinar, y sus hijos pensaban que su padre podía incendiar hasta el agua. La idea de 5 niños en crecimiento comiendo cenas congeladas todas las noches pesaba mucho en la conciencia de mamá, por lo que la familia de Roy eran invitados regulares en la cena de los domingos. Mamá se mantenía fiel a la tradición y se aseguraba de pasar tiempo con Letty para que aprendiera a cocinar. Siendo la única niña, Letty extrañaba a su madre y ansiaba el cuidado y la atención maternos.
Ella y mamá compartían el mismo sentido del humor y podían reírse entre sí durante horas. Cada domingo por la tarde, Letty y mamá pasaban horas cocinando y riendo. La primera vez que me di cuenta de que me había enamorado de Letty fue estando sentado en nuestra mesa de cocina un domingo por la tarde, observándola amasar cuidadosamente la masa para galletas. Tenía una mancha de harina en la punta de la nariz. Dijo algo alegremente que hizo reír tanto a mi madre que casi no podía mantenerse de pie. Mientras mamá se reía, Letty me miró, me guiñó un ojo y sonrió como si dijera, ¿no es maravillosa tu mamá? En ese momento, mi corazón comenzó a latir salvajemente. Me sentí mareado y más ligero que el aire. Yo tenía 15 años y Letty 14. Ella floreció temprano y era lo más hermoso que había visto en mi vida. Aún recuerdo con perfecta claridad cómo me sentí en ese momento. Fue el mejor sentimiento del mundo. VK fue el primero en notar lo que sentía por Letty. Poco después de ese domingo, me apartó para hablar. VK era 4 años mayor que yo, y en ese momento medía 15 centímetros más y pesaba 36 kilogramos más que yo. Dijo, sé que estás enamorado de Letty, Andy. Se te nota en la cara. Mi hermana también, aunque trata de ocultarlo, tiene los mismos sentimientos fuertes por ti que tú tienes por ella. Te ofrezco un trato. Si la tratas con respeto, interferiré en los asuntos de mi padre y hermanos y los mantendré alejados de ti. Soy un buen juez de personas, y creo que cuidarás de ella. Por eso espero que la cuides. No me decepciones, Andy. En ese momento me pareció extremadamente generoso. Años después, me di cuenta de que VK movería cielo y tierra por mí. Mis padres asumieron la responsabilidad de ayudar a la familia de Letty, darles dignidad y respetabilidad. Papá y mamá los ayudaron cuando más lo necesitaban. VK era bastante inteligente y comprendía lo que esto significaba para su familia. Papá era un hombre vengativo. Meses después de que despidieran al abogado, aún seguía furioso y no escatimó en gastos ni recursos para hacer que el abogado lamentara su decisión. Para persuadir a Loretta de huir con él, papá contrató a los mejores investigadores del estado. Los investigadores recopilaron un tesoro de pruebas incriminatorias sobre el abogado y las utilizaron para irlo destrozando poco a poco. En 3 meses, el abogado perdió varias asociaciones, una licencia, una fortuna, una casa y, finalmente, a Loretta. Todo lo que hizo papá fue filtrar la información correcta a la persona adecuada en el momento adecuado. Cuando Roy se enteró de lo que le había sucedido al abogado, pasó por nuestra casa. Le escuché decirle a papá, Proverbios 21, versículo 15 dice, la administración de justicia es alegría para los justos, pero terror para los malhechores. Es bueno saber que tengo amigos que el Señor está usando para llevar a cabo la justicia. Papá lo desestimó como si no fuera nada. Las familias aquí se cuidan unas a otras. Unos meses después del arresto de Tai, VK pasó por mi casa en mi día libre para charlar. Dijo que había ocurrido un incidente en la prisión estatal de Glenville y que Bowden Tai estaba muerto. Le pregunté a VK qué había pasado. Me dijo que después de que Tai aceptó la sentencia mínima, el Estado lo envió a Glenville. En la primera semana de su encarcelamiento, Tai fue asesinado. Podría haber sido cualquiera de los cientos de testigos, y nadie dijo nada. Dijo que el director de la prisión contactó al sheriff para ver si alguien en el área podría tener una deuda pendiente con Tai. El jefe le dijo al sheriff que había rumores en la prisión de que varios años atrás, Tai conoció a una joven hispana que trabajaba en un bar, la enganchó a sustancias ilegales y destruyó su matrimonio. Se rumorea que la familia se enteró de que él estaba en Glenville y pagó a una notoria pandilla centroamericana para vengarse. El sheriff le pidió a VK que investigara y que llamara al jefe. Le pregunté, ¿y qué le dijiste al jefe? Él respondió con mucho cuidado. Revisé todo y no encontré nada. Hablando hipotéticamente, si supiera quién es esa familia, probablemente no le diría al jefe quién es. La familia estaría bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato. Este es un cargo muy serio,
y la lucha legal en su contra sería costosa. Tal vez la familia no esté involucrada en este asunto en absoluto, porque esto es solo un rumor en el patio de la prisión. Pero incluso si el rumor es cierto, la persona que le dijo a la familia que Tai estaba en Glenville no es culpable de nada. Lo que Tai hizo para estar en prisión es un hecho bien conocido. Esa persona simplemente llamó su atención. En respuesta, le conté cómo había escuchado a su padre citar las parábolas de Pete. Nunca había escuchado esa historia y se sorprendió. Observé su rostro para asegurarme de que entendía lo que le estaba diciendo. Una vez que estuve seguro de que lo había comprendido, le dije, es agradable saber que también tengo amigos. Ubeka sonrió ampliamente y me dio una palmada en el hombro, diciendo, me alegra que nos entendamos tan bien, Andy. Letty no podría haber elegido a un mejor hombre. En la semana desde que la descubrí, Letty y yo intentamos hacer el amor media docena de veces. Todavía estaba tan enojado que me costaba seguir adelante. Esto nunca me había pasado antes y me desmoralizó por completo. Tan pronto como llegaba el momento, me ponía tan lento como un fideo. Letty lo tomó como una negativa y lloró inconsolablemente durante varias horas después. Esto tampoco me ayudó mucho. Decidí ir a ver a mi médico. El doctor me declaró físicamente sano y me derivó a un psicólogo. El psicólogo que recomendó era una mujer hippie mayor llamada Meadow Sourane. Su oficina está en Mayón. Meadow me gustó mucho. Es muy práctica, mundana y aborda las situaciones con humor, lo cual me pareció muy refrescante. Le conté la historia de lo que había sucedido, usando humor e ironía para aliviar el dolor. Ella se reía en todos los momentos en que yo me reiría si alguien me contara esta historia. De manera similar, ella tiene una risa fenomenal que involucra todo su cuerpo. Trabajó conmigo 2 veces por semana durante varios meses para ayudarme a lidiar constructivamente con mi ira. A medida que aprendí a manejar mi ira de manera efectiva, mi funcionamiento volvió. Sin embargo, hacer el amor con Letty seguía siendo torpe e incómodo. Mi confianza en ella seguía rota. Traté los síntomas, pero no corregí el problema subyacente. Letty me apoyó gentilmente cuando organicé una terapia de pareja con Meadow. Meadow comenzó la terapia de pareja pidiéndonos que compartiéramos nuestros objetivos. Mis objetivos eran sorprendentemente diferentes de los de Letty. Dije, mi objetivo es superar mi enojo y mis sentimientos de traición. Quiero restaurar nuestra confianza como era antes. Cuando volví a casa ese día, Letty respondió, mi objetivo es entender si soy tan estúpida. ¿En serio? Eso fue exactamente lo que le dijo a la terapeuta. Cuando Letty dijo esto, Meadow casi explotó. Se rió tan fuerte que no pudo hablar durante casi un minuto entero. De repente dejó de reír, se sentó y dijo, oh, Letty, me hiciste ser yo misma. Y corrió al baño. La forma en que sucedió hizo que Letty y yo nos riéramos como locos. Fue terapéuticamente útil. Por primera vez en mucho tiempo, me relajé con Letty y tomé su mano entre las mías. Ella me sonrió radiante por primera vez en semanas. Meadow fue sorprendentemente efectiva en ayudarnos, pero aún así, no fue fácil. No puedo imaginar lo mucho más difícil que habría sido si Letty hubiera llegado al cuarto de hotel de Tig siquiera por unos minutos. A menudo agradezco mi buena suerte por haberlo descubierto justo antes de irme. Las primeras 3 sesiones caminamos en círculos. Lo que más me molestaba era que Letty claramente se sentía excitada ante la perspectiva de ser usada para hacer el amor por un hombre que sabía que ella despreciaba. Las historias que me venían a la mente cuando pensaba en las razones de su reacción me llevaban a un lugar muy oscuro. Letty, por su parte, negaba repetidamente que estuviera siquiera excitada. Esto era especialmente frustrante porque era tan obvio físicamente. Meadow y yo discutimos esto necesariamente en consultas individuales y ella sabía que este era mi principal problema. En la 4ª consulta, la idealista Meadow finalmente tuvo suficiente de las evasivas de Letty y la engañó para que admitiera su excitación. Después de admitirlo, Letty rompió en llanto.
Una vez que se calmó, Meadow pasó el resto de la sesión explorando cómo me hacía sentir la excitación de Letty. Creo que por primera vez, Letty entendió la profundidad de mis sentimientos y la duda en mí mismo que enfrentaba. Salió de esa sesión con una determinación seria de ayudarme a entender sus acciones y recuperar mi confianza en mí mismo. Durante el siguiente mes, las sesiones se realizaron solo entre Letty y Meadow. Cuando regresamos a nuestra práctica de pareja, Meadow me sorprendió con su primera pregunta. Repitió los términos de la apuesta y luego me preguntó si me gustaría obtener el mismo trato de Letty algún día. Respondí, hablando directamente, me encantaría hacer el mismo trato contigo que hizo Tig, menos las sustancias ilegales. Por supuesto, quería probar tantas cosas contigo, pero no me lo permitiste. Incluso te negaste a intentar algo que claramente te gustaba. Daría cualquier cosa por tenerte como mi esclava y poder hacer lo que quisiera contigo. Sí. Todo el día, todos los días, Letty me miró con sorpresa y asombro. Le pregunté retóricamente, ¿cómo es posible que ni siquiera sepas de mis sentimientos por ti? Mi esposa se sonrojó como un tomate y dijo, Andy, vengo de una familia muy conservadora. Letty se quedó en silencio sin terminar su pensamiento. Meadow notó su incomodidad y dijo, Letty, recuerda lo que hablamos. Debes ser honesta y sincera. Debemos contarle sobre esa llamada telefónica. Él debe saberlo. Esperé pacientemente para escuchar lo que mi esposa diría. Reunió fuerzas y comenzó, poco antes de que mi madre nos dejara, llegué a casa temprano un día porque se canceló la práctica de softball. Cuando volví, escuché a mi madre hablando por teléfono. Hablaba muy abiertamente sobre la noche. Pensé que hablaba con mi papá y me sorprendí. Este era un lado de mis padres que nunca había visto antes. Esto me indignó y me encantó al mismo tiempo. Una semana después, mi madre nos dejó. Cuando llegué a casa, esperaba que papá estuviera allí, pero lo llamaron al hospital por esta visita. Yo fui quien encontró la nota que ella había dejado en la mesa de la cocina. La nota estaba dirigida a mi padre, pero la leí. En la carta, mi madre escribió que mi padre nunca le proporcionó un nivel de vida aceptable y que no la satisfacía. Así que se iba con alguien que pudiera hacer ambas cosas. Adjuntos a la carta estaban los papeles del divorcio. Solo más tarde me di cuenta de que por teléfono no hablaba con papá, sino con el hombre con el que se había escapado. Fue traumático. Nunca lo superé y me dio una visión poco saludable de la belleza femenina. Me impactó esta historia. La cuestión es que tengo una libido muy fuerte. Andy, eso lo heredé de mi madre. Estoy seguro. Meadow me hizo hacer una encuesta y, según mis respuestas, está en la cima de mi lista. Ella se dirigió a nuestra consultora. ¿Cuál fue el resultado, Meadow? Meadow respondió, Ley está más de 2 desviaciones estándar por encima de la mediana, el 95%. Su libido autocalificada es más alta que el 97% de todas las mujeres. Letty asintió y dijo, he estado enmascarando y ocultando este lado de mí de ustedes durante años. Y lo hice por 2 razones. En primer lugar, tenía miedo de que vieran en mí el parecido con mi madre, una mujer disoluta cuyos deseos son más fuertes que la lealtad a la familia. En segundo lugar, tenía miedo de dejar salir a la bestia de la jaula. Temía que si cedía a mi pasión, me consumiría. Lo reprimí para no perder el control. Después de un largo silencio, Meadow dijo en voz baja, tienes que seguir, necesitas discutir tu excitación ese día. ¿Sabes cuánto dolió, desde nuestra última sesión grupal? Andy, debes ser lo más honesto posible. Letty dijo, después de perder mi última apuesta con Bowden, donde estaban en juego tanto sustancias ilegales como mi virtud, pensé que estaría aterrorizada y llena de miedo. Pero, en cambio, de repente me emocioné. Estuve excitada todo el día. Esto no tenía nada que ver con Bowden. Me parecía absolutamente repugnante. No tenía nada que ver con la infidelidad.
No tenía ningún deseo de traicionarte y estaba completamente satisfecha contigo. Lo que realmente me fascinaba era la idea de hacer algo que no podía admitir que quería. La perspectiva de ser forzada a esto me parecía bastante liberadora. No era por Boudin. No es que te esté engañando. La cuestión es que podría dejar salir a la bestia de su jaula sin sentirme culpable. No podía esperar a descubrir cómo era. La miré con asombro. ¿Es esto real? ¿De verdad Letty quiere ser forzada a actos nocturnos para evitar la culpa? Suena como ficción. Es real, respondió Meadow. En psicología, el concepto de excitación paradójica o excitación reflexiva se refiere a una situación en la que una persona se excita por algo que entra en conflicto con sus creencias o deseos conscientes. No es raro, aunque pueda parecer contraintuitivo. Comencé a objetar, diciendo, pero esto es sofistería. De hecho, ella tomó una decisión así. Meadow me interrumpió con un gesto, dándome una mirada indignada, como si fuera un estudiante particularmente estúpido. Andy, preguntaste si era real, no si tenía sentido o si era lógico. Sé que esto te parece escandaloso, pero evitar la culpa a través de externalizar tu locus de control es un fenómeno sorprendentemente común. Fenómeno. Se hipotetiza que esta es una de las razones por las cuales las relaciones son atractivas para un porcentaje sorprendentemente grande de la población. Lo pensé y luego pregunté, ¿crees en ley? Meadow respondió, Ley y yo hemos discutido este asunto a fondo, Andy. Estoy absolutamente convencida de que ella está diciendo la verdad. Además, no creo que esté ocultando ningún otro motivo que no haya expresado. Desafortunadamente, no importa lo que yo piense. Esto es algo que debes decidir por ti mismo. Letty me miró atentamente, con preocupación escrita en su rostro. Estaba esperando que dijera algo. Miré a Meadow y ella también. Confundido, ¿había una pregunta para mí? ¿Me la perdí? Meadow respondió, durante varias sesiones, querías que Ley explicara por qué estaba tan excitada cuando se preparaba para ir al Hotel Tig. Ella acaba de dárselo. ¿Acepta su explicación? Eso es todo. Como dijo papá, estos eran detalles esenciales. ¿Creía en Ley y en Meadow? Me acerqué a Ley directamente. Letty, cuando nos casamos, te prometí que sería fiel hasta el final de mis días. Nadie me obligó a hacerlo. Decidí hacer esta promesa porque te amaba. Eras y sigues siendo increíblemente atractiva y deseable. Nos volvimos un poco locos cuando hice esta promesa de ser fiel. Sé que tengo una libido muy fuerte. Y tenía miedo de que la tuya no coincidiera con la mía. Esperaba y rezaba para que estuviéramos en sintonía. Cuando vi cómo, a veces, te dejabas llevar, te permitías divertirte y degustar la alegría con avidez, lo tomé como una señal de que podías igualarme en pasión. Caminé hacia el altar, anticipando aventuras contigo por el resto de mi vida. Cuando finalmente hicimos el amor, no hubo decepción. No eras tímida. Te gustaba recibir placer físico de mí. Y con cada acción en la cama, dejabas claro que me amabas con tu corazón, cuerpo y alma. Sin embargo, a lo largo de nuestro matrimonio, ocultaste algo de mí. No traté de hacer lo que sé con certeza que te gustaría. Resististe los experimentos. No permitiste que pasáramos al siguiente nivel. No entendía por qué esto era una fuente de inseguridad para mí. El hecho de que tengas una libido alta no me asusta, no me indigna, ni me hace sentir inseguro. Me alegra. Lo que me frustra es saber que tienes una libido alta que te niegas a compartir completamente conmigo. Aún no he comprendido por qué la noche es mala para una pareja casada. La verdad es que siempre es buena. Escuché a tu padre predicar un sermón sobre este tema antes de dejar su ministerio. Dijo que para las parejas casadas, sus cuerpos pertenecen el uno al otro. No recuerdo cómo lo dijo, pero era un versículo.
Las parejas casadas deben ceder el control de sus cuerpos a sus cónyuges, deben mantener a cada uno vivo para que ambos puedan evitar la tentación de romper sus votos. Lai intervino. ¿Esto es de Corintios? Asentí. Confío en tu palabra. Sabes que no soy un erudito bíblico. De todos modos, si entiendo correctamente lo que tu padre enseñó, Dios dio el placer en el matrimonio como un consuelo, siempre que ocurra dentro del marco del matrimonio legítimo. Lo que los cónyuges hacen en la cama de su propia voluntad no desagrada a Dios. Si no es repugnante para Dios y nos brinda consuelo, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Ayúdame a entender. ¿Por qué evitamos encontrar consuelo el uno en el otro? Si dejarme tomar decisiones sobre eso te ayuda a sentirte menos culpable, estoy más que dispuesto a hacerlo con gusto. Tomaré esta culpa sobre mí. Como ya dije, sí. Todo el día, todos los días, para mí no hay miedo, no hay repugnancia, no hay incertidumbre al hacer el amor. Solo pido que seas honesta conmigo. Decidimos convertirnos en compañeros por el resto de nuestras vidas. Creo que merezco la verdad de tu parte. La mirada en el rostro de Lei confirmó que esta decisión era la correcta. La pasión corrió por dentro y se encendió con una llama brillante. Miré a Meadow para ver su reacción y era evidente en su rostro que pensaba que había dado en el clavo. Sin embargo, Meadow dijo, Andy, no has respondido a la pregunta que te hicieron. ¿Acepta su explicación? Me volví hacia mi esposa y le dije, Letty, con tu explicación me pediste que aceptara 3 cosas. Primero, admitir que no tenías deseo ni interés en pasar la noche con Boden Tom. Al oír estas palabras, su rostro se tensó. Acepto esto incondicionalmente, dije. Creo en ello. Un alivio se expandió en su rostro. En segundo lugar, continué, me pediste que aceptara el hecho de que no te decepcioné, que no tenías deseo de engañarme y que me consideras un excelente compañero de cama. Su rostro volvió a llenarse de tensión. Acepto esto incondicionalmente, dije. Creo en ello. Ella sonrió aún más, su alivio era palpable. En tercer lugar, me pediste que estuviera de acuerdo en que la razón por la que te excitaste ese día fue porque estabas reprimiendo tu alta libido y la perspectiva de ser esclavizada por un hombre que planeaba usarlo. Hacer el amor te dio la oportunidad de realizar tu libido sin sentimientos de culpa asociados. Ella sonrió, anticipando mi respuesta. No puedo estar de acuerdo con esto en absoluto, dije. Para mí suena como un completo sinsentido de un psicópata. El rostro de Letty mostró horror. Cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a brotar por sus mejillas. La expresión de Meadow mostraba una mezcla de preocupación, pánico y decepción. Continué en desacuerdo con una declaración tan flagrante. Sin ninguna evidencia, sería un completo tonto. ¿Qué tipo de tonto te crees que soy? Hice una pausa un momento para dejar que eso calara antes de armar la trampa. Durante este tiempo, tanto Lei como Meadow tomaron un profundo respiro para decir algo. Antes de que pudieran hacerlo, dije, lo que afirmas puede ser verificado. Necesito evidencia, una demostración que muestre que tu declaración es verdadera. 15 segundos después, Meadow estalló en carcajadas. Solo después de esto, Letty finalmente entendió lo que quise decir. Después de eso, Letty y yo regateamos durante casi media hora. Ella hizo contraofertas, luego trató de bajar el precio, y luego me suplicó. Mantuve mi postura. Ibas a darme 3 días. Gané un año entero, 365 días completos. Días para hacer lo que quiera contigo. Soy al menos 120 veces más importante para ti que Boden Tom. Creo que esto es razonable. De hecho, creo que soy 12.200 veces más importante para ti. Así que alégrate de que no estoy pidiendo 10 años. En menos de un año, me subestimé enormemente. Ella dijo, pero Andy, tienes que ser razonable. Yo dije, Letty,
Todo el sentido de este ejercicio es que intentas convencerme de que darle a un hombre control sobre tu cuerpo te excita. Cuando negocias sin parar para evitar que tome el control, solo debilitas tu argumento. Cuando dije esto, Meadow se rió. Tuve la impresión de que si tuviera palomitas, las estaría comiendo en este momento. Letty dijo, entonces, ¿en qué insistes? Pregunté. ¿Quieres que acepte 365 días bajo tu control? ¿Me garantizas que después de este tiempo aceptarás que estoy diciendo la verdad? Yo dije, seamos realmente precisos. Quiero usar el razonamiento inductivo para verificar la verdad de tu declaración. Haremos muchas observaciones repetidas bajo diferentes condiciones, buscando un resultado consistente. Cómo te sientes acerca del hecho de que yo esté a cargo aquí se determinará por tu obediencia. Si tus palabras son verdaderas, entonces espero ver 365 días de sumisión inmediata y completa. La sumisión inmediata y completa significa que haces lo que yo diga cuando yo lo diga. No discutirás, regatearás ni actuarás a medias. Quiero que montes o te sumerjas durante un año. Si haces esto durante un año, te creeré. Ella cerró la boca y dejó caer la mandíbula. No era un buen signo. Comencé a preocuparme de que había jugado mis cartas en exceso y que mi victoria táctica aquí se convertiría en una derrota estratégica. Ella preguntó, ¿cuánto tiempo tengo para pensar en tu propuesta? Te daré 3 días para pensarlo, respondí. Meadow me pidió que pasara el resto de la sesión solo. Cuando salieron de la oficina de la consultora al final de la sesión, Meadow me miró y sonrió como un gato de Cheshire. 3 días después, cuando volví a casa después de ir de compras, Letty me estaba esperando en la mesa de la cocina. Ya se había tomado 2 copas de Chardonnay y se estaba poniendo una venda en la parte interna de su muñeca izquierda. Le pregunté sobre la venda. Ella la despegó para revelar un tatuaje en su muñeca. En una letra pequeña y ordenada estaban las palabras, salta o muere. Quiero hacer esto por ti. Hasta donde entiendo, soy tu esclavo con quien harás lo que quieras durante los próximos 365 días. No te negaré por ninguna razón. Si esto se queda dentro de nuestro matrimonio, montaré o me sumergiré. Nadie más que tú y yo. Esto no se discute, dijo. Te dije hace un par de noches que esto va sin decir. Eres mía y no tengo intención de compartirte, respondí. Ella levantó la muñeca y dijo, yo monto o me sumerjo. Me levanté y la seguí al dormitorio. Ella estaba muy emocionada. Durante el próximo año, no pasó un solo día sin noche. Me aseguré de que hiciéramos algo cada día, incluso si estábamos cansados, irritados o teníamos mucho que hacer. Ella cumplió su promesa de nunca negarme nada. Respeté cómo se sentía al respecto, facilitándole las cosas. Durante los primeros meses nos enfocamos en acostumbrar a Letty a lo que ella llamaba acceso total. Era tradicional y conservadora y le llevó un tiempo relajarse y aceptar todas las cosas que quería probar. Era necesario superar barreras psicológicas. La primera vez que tuvimos éxito, cuando hablamos de ello después, se quedó ronca de los sonidos fuertes. Fue entonces cuando dejó de reprimir su libido. Al enterarse de que tales sensaciones eran posibles, nunca más se contuvo. En 6 meses habíamos agotado toda mi lista de deseos. Hice todo lo que se me ocurrió cuando le confesé esto a Letty. Para mi sorpresa, me pidió que ampliara los límites de nuestras capacidades. Volví a Meadow y pedí consejos sobre cómo hacerlo. Ella investigó y me dio una lista sorprendentemente completa de actividades para probar. La mitad de ellas nunca las había oído y mi historial de búsqueda en Google haría sonrojar de vergüenza a una mujer francesa. También me aconsejó que Letty hiciera su propia investigación. Le pedí a Letty que mirara sitios para adultos en Internet y me enviara enlaces a historias que le parecieran interesantes. Así encontramos una docena de cosas para probar cuando me proporcionó su lista. Meadow también dio un consejo que tomé en serio, diciendo,
recuerda que lo que le excita, lo que quiere hacer y lo que está lista para hacer son tres listas diferentes. Solo porque algo la excite no significa que realmente quiera hacerlo. E incluso si realmente lo quiere, eso no significa que lo hará. ¿Entiendes? Las mujeres a menudo tienen fantasías sobre cosas variadas y otras similares. Muy pocas de estas mujeres realmente pensarían en hacer algo así. Solo porque algo excita a Letty no significa que le atraiga. Si decides dar este salto profundo, no mires al abismo. Trata de no averiguar por qué algo la excita. Simplemente acéptalo y úsalo para complacerla. Conozco bien a Lei para saber que, al final, eres el único en quien realmente piensa. También deberías saber esto. Más tarde esa semana hice que Lei actuara algo. Después de eso, se sintió avergonzada por su reacción. Tenía miedo de que pensara que se había convertido en una mujer que busca noches con otros hombres. Le conté sobre el consejo que Meadow me había dado y le dije honestamente que no tenía planes de mirar al abismo. Considerando lo que acabamos de experimentar, le resultó difícil aceptarlo. Pero decidió confiar en mí. Con el tiempo, vi que no estaba celosa por esto. Como resultado, comenzó a hablar mucho más abiertamente sobre lo que la excita. Usando la lista de Meadow, probamos muchas cosas que la mayoría de las parejas promedio nunca considerarían. Nos gustó la mayoría y encontramos algunos giros verdaderamente inesperados. Un día decidí que probaríamos algo que sería poco convencional para casi todos. No me gustó en absoluto. Pero Letty estaba encantada. Temblaba de emoción. Después de eso, con una expresión estática en su rostro, se estiró en la cama preguntando, ¿de dónde viene esto? No creo que puedas encontrar otra mujer que lo disfrute tanto. Quería bromear, pero después de decirlo, apareció una expresión pensativa en su rostro. Dijo, nunca habría hecho esto sin tu deseo. Y mira cómo reaccioné. ¿Ahora entiendes de qué hablaba en la oficina de Meadow? No sentir culpa me permitió disfrutar. Creo que hoy me justifiqué. Fue un año increíble. Nuestra relación experimentó un renacimiento. Lei floreció como el capullo que se abre de una hermosa rosa. En situaciones donde normalmente se sentía insegura, a menudo la veía jugueteando distraídamente con el tatuaje, sacando coraje y determinación de él. Los experimentos, la entrega y el amor diario le sentaban bien. Por primera vez desde que nos conocimos, no tuvo una sola semana fallida durante todo el año. Se volvió más feliz, menos irritable y mucho menos ansiosa. Sabía que me gustaba todo y que la amaba, lo que aumentó enormemente su confianza en sí misma. Para mí, hacer el amor a diario era simplemente maravilloso. Caminaba como si fuera el dueño del suelo que pisaba. Gran parte de lo que hago en la tienda de armas implica negociación. Dejé de intentar actuar como un duro hombre de negocios y me relajé al interactuar con los clientes. Me di cuenta de que cuando los compradores ven que negocio de buena fe y no trato de engañarlos, es más fácil para ellos aceptar un buen trato. El viejo aforismo es cierto. La confianza ayuda en las negociaciones. Simplemente no podía ser detenido en el trabajo. Financieramente, nuestra tienda iba bien. Recibí 3 ofertas de compra de otras tiendas y parte del estado. Todas eran rentables, pero por el bien de mis empleados, decidí quedarme con el negocio. Guardé todas las sugerencias para mí, pero de alguna manera la información se filtró de todos modos. J. D. Butler, el comisionado del condado, entró en mi tienda una tarde y me dijo, Andy, escuché que rechazaste una oferta de compra de J. Crown Tactical. ¿Es cierto? Admití que era verdad y dije que era mucho dinero, pero no podía convencerme de aceptar. Amamos este país, señor Butler. No creo que pudiera siquiera usar una palanca para desarraigar a Ley de aquí, dijo. Debo admitir que cuando me enteré de que fuiste a la universidad en Atlanta, no pensé que volverías a casa. Supuse que desaparecerías en las tierras salvajes de Atlanta, al igual que tu hermano y tu hermana.
pero nos sorprendiste a todos al regresar a casa y dedicarte claramente al futuro del distrito. Estoy orgulloso de ti, hijo. Por eso quería venir a hablar contigo francamente sobre el próximo negocio. JD negoció para comprar los negocios restantes en la calle principal del condado y redeveloparlo. Los viejos edificios de esta calle son magníficas estructuras de ladrillo con enormes ventanas, pisos de madera y hablan de una era pasada de prosperidad. Con un poco de cuidado, estos edificios seguirán siendo magníficos dentro de 100 años. El hijo de JD, Tyler, que trabaja como su chef en un restaurante de 3 estrellas Michelin en Atlanta, está cansado de la vida en la ciudad y su esposa está embarazada. Decidió regresar a casa, al condado, para abrir un restaurante de la granja a la mesa. Tyler buscaba aprovechar una tendencia que atrae a excursionistas de Augusta y Atlanta que buscan un sabor de la vida campestre. Lonnie, el propietario de Lanny's Barbecue, planea mover su restaurante 2 puertas más abajo de Tyler y abrir una cafetería de alta gama, panadería y heladería con su sobrina. La familia Howard va a convertir un viejo supermercado en una tienda general que ofrecerá de todo por 5 o 10 centavos. JD quería que moviera mi tienda al antiguo edificio del Farmers Bank. Parte de la tienda del tío Kevin es una exhibición de armas que conquistaron el oeste. JD cree que esto le dará a los habitantes de la ciudad algo interesante y rústico para ver mientras esperan sus mesas. Al principio, era bastante escéptico. Uno de los beneficios de una tienda de armas es que no tenemos que pagar alquiler o hipoteca por el edificio. Sin embargo, en el fondo sé que la principal debilidad de la tienda es que está ubicada en medio de la nada. Entiendo que si estuviéramos en el centro de la ciudad y tuviéramos mejor estacionamiento, tendríamos más visitantes. Estaba convencido de esta idea cuando JD me llevó a través del antiguo edificio del banco. Es un edificio de piedra construido en una era diferente, lo que le da validez. Todos los muebles de la tienda son de bronce, la caja registradora es ideal para ventas en el suelo y la unidad de almacenamiento de los años 30 sigue en perfecto estado de funcionamiento. El condado tomó posesión del banco por falta de pago de impuestos. Puedo comprar el edificio por la cantidad adeudada en impuestos si acepto operar una tienda en el edificio durante 10 años. La cantidad de impuestos es el 30% del valor tasado del edificio. Discutí esto con Ley, mi personal y mis hermanos, y no encontramos nada malo en ello. Mi hermana, que administra el fideicomiso familiar, me permitió pedir prestados fondos anticipadamente contra su futura parte del fideicomiso. Compré el edificio del banco y moví mi tienda allí. Fue la mejor decisión comercial que he tomado. Como parte de lo que Meadow llama trabajo de confianza, Letty y yo hemos estado trabajando duro para ser mucho más abiertos y transparentes el uno con el otro sobre lo que está pasando en nuestras cabezas y lejos de casa. Cada noche pasábamos por una serie de preguntas que nos obligaban a revelar nuestros secretos. Usando esta lista, aprendimos a hablar sobre lo que nos resultaba incómodo. Le di a todos el día libre el Black Friday para que pudieran pasar más tiempo con sus familias. Estaba solo en la tienda cuando una antigua amiga de la escuela, Florence Benson, pasó a charlar. En la escuela, Florence era una delgada rubia insegura que era conocida por ser una chica tardía. Durante un tiempo en la secundaria, Florence fue la principal rival de ella por mis afectos. Como adulta, Florence se convirtió en la típica rubia deslumbrante, piensa en Kate Hudson con una sonrisa más amigable. Fue muy agradable comunicarnos. Ella fue a Carnegie Mellon a estudiar, entre otras cosas, teatro musical. Obviamente, ella maduró en su primer año y logró un éxito considerable allí. Acababa de completar una temporada de 24 meses en la obra de Broadway Wicked primero como intérprete suplente y luego como la suplente de Glinde. Recientemente, consiguió el papel de El Pava en la producción itinerante de Wicked . Volvió a casa para el Día de Acción de Gracias para pasar tiempo con su familia, sabiendo que no los vería en mucho tiempo. Una vez que se fue de gira alrededor de las 4 p.m., invité a Florence a cenar con Letty y conmigo. Ella amablemente declinó y me sorprendió al sugerir que pasáramos una noche juntos. Prometió ser discreta, asegurando que nadie en la zona lo sabría.
Me da vergüenza admitirlo, pero estuve increíblemente tentado. Florence es inteligente, talentosa, hermosa, y su cuerpo adulto es simplemente asombroso. Pero lo más importante, su interés en mí fue muy halagador. Podía tener a cualquiera. Su último novio era un jardinero de los Yankees de Nueva York. De todas las personas en el mundo que podían interesarle, yo era el único que no podía olvidar. Me costó toda mi fuerza de voluntad rechazarla educadamente. Ayudó que sabía que tendría que responder a la pregunta de Letty sobre si me había sentido tentado ese día. Después de que Florence se fue, cerré la tienda, fui directamente a casa y le conté a Letty exactamente lo que había sucedido. Pensé que seguirían la ira, los celos y la histeria. En cambio, se alegró por mi negativa y trató de convencerme de que había tomado la decisión correcta. Esa semana, simplemente me agotó. Fue implacable e insaciable. 4 meses después, Letty regresó a casa de un viaje de negocios a Atlanta. Allí revisó los libros contables con los auditores externos y me dijo de inmediato que Wade Banks, un gerente de cuentas del grupo de auditoría externa, se le había acercado. Letty conocía a Wade desde hacía muchos años y lo consideraba un buen amigo. Ella ya me había hablado de él y yo lo sabía todo. Un tipo muy atractivo y un viudo reciente. Letty dijo que después de que Wade sufrió la muerte de su esposa, ella trató de ser una amiga con quien pudiera hablar durante su duelo. Durante una cena en su último viaje, Wade confesó que estaba enamorado de ella y le pidió si sería la primera mujer con la que hiciera el amor desde la muerte de su esposa. Admitió con vergüenza que estuvo muy tentada. Lo que la atrajo fue saber lo buena persona que era y tener un deseo sincero de ayudarlo a sanar y seguir adelante con su vida. Dijo que le costó mucho esfuerzo decir que no, pero lo hizo. Sabía que a su regreso tendría que responder preguntas sobre si había estado tentada. No iba a mentir sobre eso, y eso la ayudó a negarse. Siguiendo su ejemplo, no me puse celoso ni molesto, sino que decidí recompensarla por haber tomado la decisión correcta. Simplemente la agoté esa semana. Cuanto más practicábamos ser abiertos sobre temas difíciles, más fácil se volvía. Aprendimos a luchar contra la tentación juntos, no por separado, y aprendimos a ser honestos al lidiar con las consecuencias de su discusión con Tig. Nos acercamos más que nunca. Terminé vendiendo el bote de esquí vintage de mi padre a VK, una vez en junio fue suficiente para engancharlo por completo. Después del tercer fin de semana, le dije que simplemente dejara el bote en casa. Admito que la vista del bote de mi padre siempre me ponía triste, y fue un alivio sacarlo de mi garaje. Cuando VK se sintió culpable por usarlo tan a menudo, hizo una oferta generosa. Usé ese dinero para llevar a Lei y a mí en su segunda luna de miel a Disney. Lenny siempre había querido ir allí. No sé sobre el resto del año, pero durante 8 días en febrero, puedo confirmar personalmente que este es realmente el lugar más feliz del mundo. Cuando nuestro año llegó a su fin, me sentí triste pero agradecido. En nuestra última noche fuimos a Atlanta y la llevé a una cena elegante para celebrar. Me puse mi mejor traje y corbata y Letty se puso su último vestido negro con cosas rojas elegantes debajo. Su nuevo vestido negro era aún más impresionante que el que había arruinado cuando vomitó en él. Mientras esperábamos el café y el postre después de la cena, mientras ella estaba en el baño, intenté explicarle lo mejor que pude lo que este año significó para mí y lo agradecido que estaba por habérmelo regalado. Acepté oficialmente su explicación del año anterior y estaba terminando de hablar cuando ella puso sus dedos en mis labios, silenciándome. Dijo, Andy, lo que te permitiste hacer este año fue la mayor apuesta de mi vida. Pudiste haber sido cruel y haberme hecho infeliz. Crees que tuviste suerte, pero puedo decir honestamente que gané. Mi apuesta dio frutos en grande. Se aferró a mí y olí pastel de durazno. Ella preguntó, ¿qué quieres apostar ahora para que podamos continuar? ¿Qué piensas de nuestra historia hoy? Lo que más me gustó de esta historia es que hay bastantes giros y vueltas, y cuando hay muchos, tampoco es muy bueno porque no puedes entender de qué se trata la historia. ¿Cuál es tu opinión?
Escribe en los comentarios.